¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a Ingenioteca. Durante este video tendremos un reto muy interesante. Trabajaremos con el problema de los salarios. Este problema de los salarios nos ayudará a comprender todas las anteriores temáticas que hemos visto, desde los aspectos fundamentales de los elementos que se tienen que añadir en Floatgorim hasta las constantes, las variables, estructuras repetitivas, estructuras de decisión, arreglos unidimensionales y todos y cada uno de los aspectos que hemos abordado durante este curso de Floatgorim. Para lograr este propósito, te explicaré cuáles son los criterios generales que abordaremos para este ejercicio. Primero que nada, quiero que entiendas que este ejercicio tiene el propósito de solamente enseñarte a utilizar las estructuras. Sin embargo, puede ocurrir que dependiendo de cada país, se calcule de diferente forma la cuestión del seguro, la vivienda, el ISR. Por lo cual, quiero dejar en claro que si en dado caso se utilizan este tipo de reglas, es solamente como ejemplo. Puede variar dependiendo de tu país y seguramente tendrías que adaptar tu código. Por lo tanto, a partir de esos criterios, quiero explicarte lo siguiente. Primero que nada, si nosotros queremos traducir todo esto a Floatgorim, pues difícilmente podremos mantener una estructura de forma de tabla, porque pues básicamente tiene ciertas restricciones Floatgorim, y lo cual pues provocaría que duráramos mucho más tiempo en aspectos estéticos y no nos quedaría literalmente como se ve aquí en Excel. Sin embargo, sí podremos realizar todos esos cálculos y nos podrá salir pues una versión básica para poder realizar este procedimiento. Como te puedo comentar, pues este problema de los salarios debe de ser muy común en nuestro ámbito universitario, de preparatorias y obviamente en el ámbito laboral, porque en algún momento cuando nosotros recibimos nuestro salario, pues nos tienen que hacer ciertas deducciones o retenciones a nivel de seguro, de vivienda, de impuestos sobre la renta, lo cual obviamente se resta de nuestro salario base y nos otorgan pues el total neto a recibir o a pagar a nosotros los trabajadores. Partiendo de eso, analicemos esta tabla convirtiéndola a cuestiones de variables. Como puedes observar, tenemos una columna donde es el nombre, ocupación y sueldo base. Estas tres columnas tendremos que capturarlas. Sin embargo, en la primera columna estamos trabajando con un conjunto de caracteres, ocupación conjunto de caracteres, sueldo base normalmente va a ser de tipo decimal o en Floatgorim es denominado real. Y de ahí, ¿qué es lo que sucede? Las otras tres columnas son calculadas con base en estos criterios que tenemos por acá y el sueldo base. Es decir, el resto lo vamos a poder generar al momento que estemos mostrando los resultados. Partiendo de eso, determinamos que seguro, vivienda e ISR también serían del tipo real. Las deducciones o el total de las deducciones vendrían siendo la sumatoria de estos tres aspectos, nos daría un resultado en formato real o decimal, lo cual obviamente el neto a pagar, como puedes observar, va a ser la resta entre el sueldo base y obviamente el total de las deducciones. La última columna estamos hablando que es una multiplicación del total que vamos a recibir nosotros como trabajadores por los 12 meses que tiene el año. Y obviamente eso nos daría la cifra final del sueldo que nosotros vamos a percibir. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este problema? Que para cada una de estas columnas nosotros vamos a utilizar arreglos unidimensionales. Vamos a crear un arreglo unidimensional de nombre, ocupación, sueldo base, seguro, vivienda, ICR, total de deducciones, neto a pagar y salario anual. Con base al progreso que tengamos en nuestro Floatgorim, pues estarán notando que iremos incorporando estructuras repetitivas, condiciones, etc. Entonces, una vez que te hago este resumen del reto que tenemos enfrente, comencemos a trabajar. Para ello, iniciaremos definiendo nuestra primera variable. Una de las primeras variables clásicas que vamos a utilizar es la letra I. De forma adicional, vamos a requerir utilizar nuestra variable C para determinar la cantidad de personas que vamos a estar registrando para este sistemita. Me explico un poco. En el aspecto de esta tabla, como puedes observar, existen solamente 6 registros. Pero, ¿qué sucedería si nosotros solamente queremos añadir 2 o 3? Bueno, nosotros tenemos que darle la oportunidad en Floatgorim que podamos decidir esa cuestión. Para poderlo hacer, obviamente necesitamos preguntarlo.
por lo tanto vamos a hacer esa primera pregunta para nuestro proyecto. Esta pregunta corresponderá a ¿cuál es la cantidad de trabajadores que deseas registrar? Una vez que hacemos esta pequeña pregunta, pues obviamente vamos a recibir la cantidad en nuestra variable C. Para eso vamos a decirle elemento de entrada, lo capturaremos en C. De forma adicional, ¿qué es lo que necesitamos contemplar? Bueno, para este problema yo ya te había dicho que vamos a capturar estos tres valores. Vamos a comenzar por solucionar este problema. Intentar capturar estos nombres y almacenarlos dentro de un arreglo. Entonces con esto te estoy diciendo que vamos a hacer varias cosas. Primero que nada, necesitamos crear un arreglo que te almacene los nombres. Por lo tanto, vamos a poner por aquí nuestra variable nombre. Le indicaremos que vamos a almacenar cadenas, que va a ser de tipo arreglo, y aquí viene lo interesante. Seguramente aquí se te va a ocurrir a ti poner 10 o se te va a ocurrir poner 5, pero nuestro sistemita lo estamos limitando a esas 5 personas. ¿Qué sucede si queremos variar la cantidad? Bueno, ahí es justo donde esta pregunta y esta variable en lo particular nos va a ayudar a trabajar en la longitud que va a tener obviamente nuestros arreglos. Por lo tanto, en lugar del 5 vamos a poner la letra C. Una vez que hacemos eso, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros ya podemos comenzar a almacenar los nombres dentro de este arreglo que va a tener esta cantidad de personas que podrá almacenar. Entonces, para poder hacer eso, recordarás que en anteriores videos requerimos hacer un ciclo, el cual tiene un contador y obviamente pues un valor de inicialización. Utilizaremos una estructura mientras, vamos a añadir nuestro valor de inicialización e utilizaremos nuestra variable i. En este caso, el valor de inicialización será en 0. Vamos a añadir nuestro contador, en este caso una asignación, donde el contador va a ser i más 1. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos falta la condición. La condición va a ser i menor a c. En este caso, lo que vamos a lograr es que vamos a almacenar cierta cantidad de personas, la que les indiquemos acá arriba, y vamos a estar guardando los nombres. Cuando se cumple esa cantidad de personas, pues obviamente se va a salir de este ciclo. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer en esta parte es preguntar cuál es el nombre de la persona o del trabajador. ¿Cuál es el nombre del trabajador? Vamos a colocar por aquí nuestra pregunta y vamos a recibir la respuesta. En este caso, ¿dónde la vamos a recibir? Vamos a recibirla en esta variable. Por lo tanto, le indicaremos nombre, corchetes y la letra i. ¿Por qué la letra i? Porque recuerda que es el contador que me va a ayudar a avanzar de persona en persona. Cada uno de los nombres me los va a estar guardando en diferente posición. Por lo tanto, pues simplemente hago esto. Entonces vamos a comprobar si funciona nuestro primer registro. Vamos a ejecutarlo. Vamos a ver lo siguiente, que nos dice cuál es la cantidad de trabajadores que deseamos registrar. Vamos a ponerle que deseamos registrar 2 trabajadores. Inmediatamente se mete a este ciclo. Está la expectativa del nombre del primer trabajador. Le vamos a poner que es Pepe Pérez. ¿Qué es lo que sucede? Da vuelta, está a la espera del segundo trabajador. Vamos a ponerle aquí Jessica López. Y listo, termina nuestro programa. Tenemos almacenados solamente 2 trabajadores, Pepe Pérez, Jessica López. Sin embargo, con esto, ¿qué estamos logrando? Solamente estamos logrando capturar esta columna. Nos faltan estas 2. Vamos a lograrlo de la misma forma. En este caso necesitamos crear un arreglo de tipo cadena y en este caso un arreglo de tipo real o decimal. Entonces, partiendo de eso, vamos a dirigirnos de nuevo aquí. Vamos a irnos a declarar nuestra cadena.
decirle que vamos a guardar la ocupación, cadena, que es arreglo, y que la longitud va a depender de C, de lo que nosotros le indiquemos cuántas ocupaciones vamos a guardar. Lo siguiente que vamos a hacer es indicarle de nuevo otro, y en este caso va a ser el sueldo base. En el sueldo base lo que tenemos es que va a ser de tipo real, que va a ser arreglo y que va a depender de la cantidad que nosotros vayamos a registrar. Entonces, partiendo de eso, ¿qué es lo que sucede acá? Que vamos a realizar las mismas preguntas. ¿Cuál es la ocupación? ¿Cuál es tu sueldo base? Para eso, vamos por acá a poner unas comillas y a preguntar cuál es la ocupación que tiene. Lo siguiente, vamos a recibir justamente el valor de ocupación. Por lo tanto, lo único que vamos a hacer es cambiarle aquí ocupación. Vamos a guardarlo. De nueva cuenta vamos a utilizar esto para ahorrarnos tiempo. Vamos a pegarlo aquí. Preguntaremos cuál es el sueldo base. Base mensual. Y por este lado utilizaremos nuestra variable sueldo base. Vamos a corregir un poco aquí. Sueldo base. Listo. Vamos a ejecutar de nuevo nuestro código. Y tenemos la pregunta. ¿Cuántos trabajadores? Son 2. Pepe Pérez. Ocupación es ingeniero. Sueldo base mensual 35,000. El otro trabajador, pues básicamente Jessica González, profesora, y le pondremos un sueldo base de 15,000. Pues ahí podemos comprobar que estamos almacenando nuestras 3 columnas. Ya con eso solucionamos esa parte. Sin embargo, el resto, la columna 4, 5 y 6, que es seguro, vivienda e ISR, lo podemos lograr a partir de sacar ciertos cálculos al momento que imprimimos todo. Para eso, ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a declarar 3 arreglos: seguro, vivienda e ISR, para almacenar justamente nuestros valores, tener un almacenado de la información. Para eso, vamos a dirigirnos de nuevo para acá. Vamos a poner de nuevo una declaración. Vamos a decirle que vamos a almacenar reales y va a ser la cuestión del seguro. Vamos a ponerle seguro. Vamos a decirle que es de tipo arreglo. La cantidad corresponde igual a C. Vamos a irnos a hacer otra declaración. Vamos a decirle que va a ser el ISR, que va a ser de tipo real. Ajá, igual. Vamos a verificar que nos falta la vivienda. La cuestión de la vivienda vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner por aquí vivienda, que va a ser de tipo real, arreglo, y va a depender de la cantidad de personas. Y ya tenemos pues absolutamente nuestras variables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar un ciclo, o vamos a utilizar este ciclo para poder mostrar todos los valores almacenados dentro de nuestros arreglos. Por lo cual, este ciclo solamente lo utilizamos para capturar, y ahora haremos otro ciclo por acá para justamente mostrar los resultados. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar este input, no nos interesa, ni tampoco este, ni este. Vamos a cambiar un poco esta perspectiva. Lo que vamos a requerir aquí es simplemente mostrar el nombre del trabajador. Vamos a mostrar obviamente la ocupación y el sueldo base. Vamos a ponerlos por acá. Ocupación. Ajá. Vamos a mostrar por aquí también el sueldo base.
Ok. Y aquí nos faltaría reinicializar, obviamente, nuestro valor. Y igual a 0. Entonces, partiendo de eso, ¿qué tenemos? Capturamos valores en este ciclo. Y por acá solamente los mostramos. Es lo único que estamos haciendo. Entonces, partiendo de eso, va de nuevo. Ahora solo capturaremos su nombre. Le diremos Pepe Pérez, ingeniero, 35,000. ¿Qué es lo que sucede? Que nuestro segundo ciclo ya nos muestra solamente los resultados. Que tenemos a Pepe Pérez, que es ingeniero y que cobra 35,000 o básicamente recibe 35,000 pesos. Entonces, para solucionar las columnas 4, 5 y 6, pues como les había comentado, correspondería a realizar ciertos cálculos. Como puedes observar, en este caso te está preguntando el sueldo base por el 2.5%, que es la cuestión de retención del seguro, y eso te va a dar obviamente el resultado del seguro. Vamos a traducirlo de forma un poco más legible. En este caso tenemos un arreglo que se llama seguro, para lo cual nosotros en esta partecita donde estamos mostrando justamente todos los resultados, vamos a hacer la siguiente asignación. Vamos a poner en este caso seguro, le vamos a poner la letra I, y aquí en el cálculo recordemos que va a ser el cálculo del sueldo base por básicamente el 2.5%. En este caso estamos hablando que va a ser este 2.5%, que en otras palabras básicamente lo que tendríamos que hacer, como en Flowgorim no existe el porcentaje como tal y no le podemos decir así 2.5, lo que podríamos hacer pues es básicamente lo siguiente. Vamos a ponerle por acá, en lugar del porcentaje le ponemos un 2.5. Vamos a darle Enter. A partir de eso podríamos considerar que tenemos nuestra primera fórmula para determinar la primera columna. Vamos a sacarlo de la vivienda, es el 3.2%. En ese 3.2%, ¿qué es lo que necesitamos? Vivienda, es un arreglo de tipo real. Vamos a venirnos por acá. Vamos a hacer una asignación. Vamos a ponerle vivienda de la letra I. Y ese obviamente es el sueldo base. Sueldo base por el 3.2%. Con eso determinamos cuánto nos va a retener la cuestión de la vivienda. Entonces, partiendo de eso, lo que haremos es mostrar justamente los resultados. Vamos a mostrar los resultados de vivienda y del seguro. Seguro. Mostramos el resultado. Por acá mostramos ahora el resultado de vivienda. Y vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver si nos saca esos cálculos aproximados. Y utilizando obviamente pues justamente estos valores. 45,000 me tendría que dar en el seguro 1.125 y en vivienda 1.440. Entonces vamos a guardar un poco nuestro algoritmo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a decirle que es una persona. Vamos a ponerle Pepe Pérez. Vamos a decirle que es ingeniero, que el sueldo mensual es de 45,000. Le damos a aceptar y ups, aquí ya tenemos nuestro primer error. ¿Qué es lo que sucede? Que dice el operador aritmético multiplicar requiere dos valores numéricos entero o real. Entonces estamos aquí ante un inconveniente. ¿Qué es lo que sucede? Que nos está pidiendo que nos decidamos. Aquí el sueldo base tenemos que verificar si es de tipo entero o es de tipo decimal. Lo mismo con vivienda y lo mismo con este valor. Entonces, el lado izquierdo es el tipo de arreglo de reales y el lado derecho es real. Consejo, revisar la expresión o convertir los tipos de datos. Entonces, vamos a revisar esta cuestión. Primero verificaremos que tenemos un arreglo de tipo real. No hay problema, es decimal, son decimales, todos son decimales.
Quizás el inconveniente que tenemos por acá es que no logra identificar esa cuestión. O sea, me está identificando que estoy haciendo una conversión de arreglos de tipo real con básicamente la cuestión del 3.2. Pero aquí, por ejemplo, el error más obvio es esta partecita, donde tenemos simplemente que no añadimos el corchete y no le indicamos cuál era el valor que se encontraba en esa celda en lo particular. Seguramente se debió a eso. Vamos a ejecutarlo. Vamos a poner por acá que vamos a almacenar un trabajador. Pepe Pérez, ingeniero, sueldo mensual de 45,000. Le damos enter. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, vamos a verificar de acuerdo a nuestra tabla lo que tenemos como resultados. De acuerdo a esta persona, que en este caso se llama Pepe Pérez, tiene un sueldo base de 45,000. En el caso del seguro sale 112,500 y en vivienda sale 144,000. Entonces no corresponde a eso. Lo más seguro es que tengamos que hacer una pequeña división para que nos salga obviamente el valor de porcentaje, que es básico para poderlo determinar. Entonces vamos a regresarnos un poquito por acá a nuestro código y lo único que vamos a hacer es lo siguiente, que esta partecita de aquí, lo que tenemos por acá lo dividiremos entre 100 y esta partecita de por acá, todo esto lo dividiremos entre 100 para que obviamente nos indique pues el valor de porcentaje, una cifra un poquito más acercada a la realidad o lo que debemos obtener. Vendría siendo la traducción exacta. Una persona, vamos a ponerle Pepe Pérez, ingeniero, 45,000. Ok, si volvemos a verificar de acuerdo a nuestro Excel, pues ya tenemos que a una persona que reciba 45,000 pesos debe de existir una retención de 1,125 en vivienda de 1,440. Si te fijas, ya pudimos resolver estas dos columnas. Pero lamentablemente ya viene la parte complicada, donde tenemos que sacar la cuestión del ISR. Pero hasta aquí hemos logrado un buen avance de nuestro problema. Vamos a cerrar esto y vamos a analizar un poco la cuestión del ISR, cómo se calcula. De acuerdo al ISR, te dice si el sueldo base está entre 1 y 20,000, se calcula el 2.2%. Si buscamos, por ejemplo, aquí el sueldo base, tenemos a una persona, Giselle, que gana 12,000. Entonces, esta persona está en el rango del 1 al 20,000. Por lo tanto, el porcentaje de ISR que se le va a retener es el 2.2%. Si nos vamos por acá, básicamente en ISR, pues va a aplicar esa regla. En estas condiciones, en el caso de Excel, pues lo realiza de forma un poco complicada si no lo has manejado. Sin embargo, en el caso de Flowgorim, estamos hablando de condiciones sí. Para eso, pues obviamente tendremos que llevar a cabo el uso de operadores y estar verificando pues que coincida con cada uno de esos criterios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr traducir esto a estructuras de decisión? Que es otro tema que hemos visto durante este curso. Para eso, pues nos dirigiremos exclusivamente a la parte donde estamos mostrando los resultados. Y en esta partecita, pues vamos a tener que hacer una serie de condiciones. En esa serie de condiciones, nosotros vamos a estar valorando la cuestión del ISR, donde el punto medular es saber si el sueldo base está en el rango del 1 al 20,000. ¿Cómo podemos trabajar con esos rangos? Bueno, para eso nosotros necesitaremos hacer lo siguiente. Vamos a indicar por aquí que sueldo base y debe de ser mayor o igual a 1, si te fijas. Debe estar entre 1 y 20,000. Entonces, sueldo base tendría que ser mayor o igual a 1. Y además de eso, vamos a añadir básicamente nuestro I. Debería ser sueldo base
sueldo base debería ser menor o igual a 20,000. Es decir, con esto le estamos indicando el rango. Le estamos diciendo que debe estar entre 1 y 20,000. Si está entre ese rango, ya la hicimos. Entonces, pues vamos a checar si nos logra identificar este aspecto, ¿no? Si está entre 1 y 20,000, va a ser correcto. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que si está entre 1 y 20,000, si es verdadero esto, ¿qué es lo que va a suceder? Que aquí tendría que sacar el cálculo, donde va a ser el 2.2% del ISR. Por lo tanto, ¿qué vamos a utilizar? Pues vamos a tener que regresarnos por acá, verificar nuestro arreglo que tengamos definido, es ISR, es de tipo real. Y lo tendremos que indicar que si nuestro sueldo base cumple con este criterio, entonces tendrás que aplicar la siguiente fórmula. ISR DI debe de ser el sueldo base por básicamente el 2.2%. Sin embargo, como ocurrió en casos anteriores, todo esto lo tendremos que dividir entre 100. Con esto sabremos que si el sueldo base de la primera persona está en este rango, se saca ese cálculo y obviamente pues nos tendría que mostrar su resultado. Por lo tanto, vamos a poner por aquí salida ISR y que me muestre ese resultado. Ahora bien, si en dado caso no está en el rango de 1 y 20,000, de acuerdo a este criterio, pues debería estar entre el 20,001 y el 40,000. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Si esta condición no se cumple, nos vamos para este lado, añadimos un sí anidado y aquí justamente ¿qué validaremos? Bueno, vamos a reutilizar esto, vamos a ingresar esta parte y ahora diremos que sueldo base tendría que ser mayor o igual a 20,001, pero menor o igual a 40,000. Si eso se cumple, bueno, pues va a ocurrir lo siguiente, que ahora en esta partecita, si se cumple esta condición, pues vamos ahora a aplicar un distinto criterio. En lugar de un 2.2, ¿qué es lo que sucede? Aplicamos un rango un poquito más elevado, un 2.9%. Por lo tanto, venimos para acá, le decimos que vamos a aplicar un 2.9%, le damos a aceptar y ahora ¿qué sucede? Que si en dado caso no está en este rango ni tampoco en este rango, pues nos quedaría el último rango, que si el sueldo base es mayor a 40,000. Si es mayor a 40,000, bueno, entonces tendríamos que repetir el mismo proceso, pero ahora de este lado. ¿Qué es lo que sucede? Que en este caso ahora me está indicando que el sueldo base sea mayor a 40,000. Vamos a venirnos por acá. Mayor a 40,000. Vamos a darle a aceptar. Y si el sueldo base es mayor a 40,000, ¿qué quiere indicar? Que ahora sí, pues van a aplicar un 2.5%. Y tendría que mostrarme el resultado. Entonces básicamente en este caso siempre se va a ir por este lado. Ya todo valor que sea superior a 40,000 de sueldo siempre se va a venir por acá. Siempre se va a venir por acá, nunca va a venir por este lado. Pues con esto tenemos de cierta manera solucionado el problema del ISR y cada una de las condiciones que me pidió. Vamos a hacer un alejamiento de lo que tenemos por acá y como puedes observar ya hicimos una anidación. Si cumple con este, lo calcula, me muestra el resultado. Si no, viene para acá, verifica el rango, me muestra el resultado. Si no, viene para acá, básicamente saca el cálculo y me muestra el resultado y avanza a posteriores actividades. Vamos a ejecutarlo para comprobar de nuevo que todo esto funciona. Vamos a utilizar de nuevo, vamos a utilizar a Gustavo
Rodríguez, que tiene un sueldo de 45,000 pesos. Vamos a utilizar ahora Gustavo Rodríguez. En este caso van a ser una persona, Gustavo Rodríguez, que es ingeniero, que tiene un sueldo de 45,000 pesos. Y si tiene un sueldo de 45,000 pesos, ¿qué es lo que va a suceder? Que de estas tres condiciones para el ISR se debería ir a calcular el sueldo con base al 2.5%. Entonces, eso debería de ocurrir. Vamos a ir, regresamos para acá. Vamos a darle Enter. ¿Y qué es lo que sucede? Un pequeño error. Muy común este tipo de errores. Vamos a checar. Me hizo el cálculo de nuevo de lo que es vivienda. Me hizo el cálculo también de lo que es el seguro, pero en ISR se quedó trabado. El error que me está marcando, vamos a checarlo, vamos a recurrir Flowgooding. En este caso te llega el cálculo hasta acá, lo muestra. Sin embargo, por aquí está marcando un error. Dice que no son compatibles los tipos de datos. El de la izquierda es de tipo real y el del lado derecho es de tipo cadena. Entonces vamos a verificar por acá en la parte donde lo está marcando. Aparentemente estamos verificando por acá ISRI, sueldo base. Ya encontramos el error. Básicamente, de nuevo, se me olvidó añadir aquí en la fórmula lo que es el índice. En este índice, pues es obviamente que no encuentra cómo calcularlo. Vamos a hacer esa pequeña corrección. Vamos a poner por acá y otra pequeña corrección por acá y vamos a ejecutarlo de nuevo. Aparentemente ese fue el error que me faltó. Vamos a venir por acá, ejecutamos, vamos a decirle que es una persona, Gustavo Rodríguez, ocupación ingeniero, sueldo base 45,000. Se tendría que ir al tercer condición, es decir, al tercer if anidado. 45,000, marca error. Te dice que el operador relacional de comparación mayor o igual que requiere dos valores numéricos o cadenas. Vamos a regresarnos por acá y vamos a checar. Entonces ya vamos avanzando un poco. Como pueden notar, tenemos por que inició aquí, de aquí me pasó para acá, llegó hasta acá y posiblemente el error está por este lado. Me está diciendo que sueldo base es mayor a 40,000. Entonces me dice que el lado izquierdo es real y el lado derecho es de tipo cadena. Ok, revisando uno de los pequeños errores que tenemos, de acuerdo al último error, lo que teníamos que verificar, que me había faltado, es justamente la cuestión del operador. En este caso yo solamente había añadido este pequeño ampersand. En realidad tenía que haber añadido estos dos ampersand y se modificaron básicamente en estos dos criterios, ¿no? Para que lo pudiera básicamente comparar. No era necesariamente pues errores de tipos de datos, sino que no lo interpretaba de forma correcta. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vamos a comprobar a partir de esa pequeña modificación de nuevo al usuario Gustavo Rodríguez, que básicamente es ingeniero, tiene un sueldo base de 45,000 y ahora sí nos arroja estos resultados. Nos indica lo que es la cuestión de vivienda, el seguro y también el ISR. ¿Qué es lo que sucede? Que si lo comparamos con lo que tenemos por acá, pues básicamente nos está dando resultados correctos. Que a partir de un salario de 45,000, la cuestión del seguro pues corresponde a 1,125, la vivienda 1,440 y el ISR de acuerdo al tabulador son 1,125. Esto, ¿qué es lo que nos va a permitir? Pues de alguna manera comprobar de nuevo si en dado caso cumple con los otros criterios. Vamos a de nuevo ejecutarlo, pero ahora utilizaremos un sueldo un poco más bajo. Vamos a utilizar el sueldo de la secretaria Giselle para comprobar que esto suceda. Vamos a poner a Giselle. En este caso Giselle lo tenemos por acá. Giselle Peralta. La ocupación pues es obviamente secretaria.
Además de eso, sabemos que tiene un sueldo de 12,000 y de acuerdo a las reglas, en el rango del 1 al 20,000 se calcula solamente el 2.2%. Vamos a darle Enter. ¿Y qué es lo que sucede? Que de acuerdo a sus criterios, me dice que Giselle Peralta con 12,000 pesos deberían de retenerle 300 pesos del seguro. Aquí lo tenemos. Vivienda 384 es correcto. E ISR con 264. Entonces cumple con el criterio que tenemos. Ahora nos resta solamente tener el total de deducciones, es decir, el acumulado de estos tres valores, lo cual es sumamente sencillísimo. Y eso obviamente, ¿cómo lo vamos a lograr? Sin duda tenemos que nosotros hacerlo una vez que terminemos estas condiciones. A partir de aquí lo tendríamos que continuar. Con eso, ¿qué es lo que sucede? Que antes de lograrlo tendríamos que crear de nuevo otro arreglo. Ese arreglo lo vamos a declarar por acá, el cual se va a llamar total deducciones. Total deducciones, que va a ser obviamente de tipo real o decimal, que va a corresponder a la misma cantidad de personas que añadimos. Y además de eso, pues tendremos que calcular. Para lograrlo, ¿qué se necesita? Pues se necesita el ISR, se necesita la cuestión del seguro y de la vivienda. Esos tres aspectos son los que corresponderían obviamente al resultado de justamente obtener el total de deducciones. Por lo tanto, total deducciones DI sería el equivalente de vivienda DI más ISR DI, y por acá nos falta un elemento que básicamente sería el seguro DI. Con eso, ¿qué logramos hacer? Con esta pequeña formulita nosotros logramos obtener ahora la última columna. Esta columna donde nos debe dar estos valores dependiendo del sueldo base que tenga la persona. Entonces, una vez que hacemos eso, nos regresamos para acá. Vamos a mostrar el resultado total deducciones DI. Vamos a finalizarlo por aquí. Una vez que hagamos eso, pues obviamente ya va a sacar el acumulado. Ejecutamos. Vamos a ver por acá. Total deducciones. Ok, total deducciones es igual a seguro, vivienda e ISR. Ejecutamos, dice, antes de usar, añade la variable, debes declararla e inicializarla. Si se quiere llamar a esta variable. Dice total deducciones. Ok, puse una letra C de más por este lado. Simplemente le eliminamos, le damos a aceptar, ejecutamos. Una persona, Pepe Pérez, 45,000, perdón, ingeniero, recibe un sueldo de 45,000. Ok, vamos a verificar con base en criterios que están por este lado. Tenemos a una persona que tiene el sueldo similar a Pepe Pérez de 45,000 pesos, que es Gustavo. Las retenciones que tuvo Gustavo fueron 1,125, 1,440, 1,125 y la deducción final fueron de 3,690, lo cual corresponde también con Pepe Pérez en la misma situación. Con esto vamos comprobando que todo nuestro programa va funcionando. Lo último pues básicamente son pequeñas restas y multiplicaciones que nos darían justamente la resolución a este problema un poco extenso, pero que nos va a ayudar a comprender cómo puedes traducir esto que se realiza en Excel a Flowgory directamente. Entonces básicamente requeriremos utilizar este tipo de componentes unas 2 veces más. Vamos a añadirlo por este lado. Vamos a hacer justamente lo siguiente para hacer esos pequeños cambios. Entonces, primero que nada, si ya queremos calcular el neto a pagar correspondería a el sueldo base menos las deducciones, y eso nos daría el sueldo neto. Para eso necesitaremos hacer lo siguiente. Vamos a regresarnos a este aspecto
tendremos que obviamente crear una nueva variable de tipo arreglo donde calcularemos el sueldo a pagar. Vamos a irnos de nuevo para acá en la parte superior. Vamos a hacer la declaración. Vamos a indicarle sueldo pagado. Va a ser de tipo real, arreglo. Va a ser del tamaño de C. Nos venimos para acá. Aprovechamos para crear también la declaración del sueldo anual de una vez, que va a ser básicamente real, arreglo y C, y listo. Ahora, una vez que tenemos estas dos últimas variables, pues vamos a utilizarlas en la parte inferior, donde haremos lo siguiente. Vamos a poner todo esto acá. Sueldo pagado va a ser igual a, obviamente, el sueldo base menos el total de las deducciones. Y de ahí, ¿qué es lo que sucede? Que obviamente vamos a mostrar el resultado del sueldo pues pagado, ¿no? Sueldo pagado directamente. Hacemos esto, lo terminamos y por acá vamos a reutilizar estos dos pequeños elementos. Vamos a copiarlos por esta parte, vamos a pegarlos y por aquí tenemos la siguiente operación. Ahora va a ser el sueldo anual, se va a poder obtener a partir del sueldo básicamente, o deducciones, sueldo pagado que ya contempla las deducciones por los 12 meses que tiene el año. Con eso podemos calcular todo lo que va a percibir esta persona. Vamos a simplemente finalizar sueldo anual de ahí, y ahora sí. Bueno, aparentemente con esto tenemos justamente calculado las últimas dos columnas. Con esto nos debería dar resultados muy similares. Si nosotros utilizamos de nuevo el ejemplo de Gustavo, otra vez Gustavo Rodríguez, vamos a hacer esta comprobación. Ejecutarlo. Vamos a poner que queremos un solo trabajador. ¿Cuál es el nombre? Pues básicamente Gustavo Rodríguez, que es ingeniero, que básicamente percibe 45,000 pesos mensuales. Y aquí tenemos sus resultados. Tenemos obviamente los resultados de Gustavo. Vamos a compararlo con lo que tenemos por acá en nuestro Excel. Y tenemos lo siguiente: que Gustavo Rodríguez es ingeniero, básicamente tiene 45,000 pesos de sueldo mensual. Ya con la deducción que le hacen a su salario, tiene que pagar de seguro 1,125, corresponde, de vivienda 1,440, de ISR 1,125. En cuestión de deducciones, que es la resta de estos tres elementos, perdón, la sumatoria de estos tres elementos, nos da básicamente 3,690, corresponde al total de deducciones. Por este lado tenemos el neto a pagar, que son 41,310, corresponde con esto. Vamos a ir a la cuestión del salario anual, y que es básicamente de 495,720, y corresponde justamente con lo que tenemos de este lado en Excel. Entonces, como podrás comprobar, sí es un ejemplo muy laborioso, que posiblemente puedan ocurrirte pequeños detalles o errores, como lo pudiste notar, pero que con la práctica podrás lograrlo de forma mucho más rápida, y obviamente que con la explicación pues es obvio que se tiende a alargar hasta 30 minutos o un poco más, pero bien concentrado, enfocándote en lo que estás programando, esto se resuelve en cuestión de 10 minutos o muchísimo menos. Lo importante es que sigas tu propia lógica, que entiendas que para lograr estos procedimientos pues sí requiere una constante práctica, requiere verificar esos pequeños operadores, en qué momento vas a utilizar las estructuras anidadas, en qué momento vas a utilizar arreglos unidimensionales, constantes, etcétera, etcétera. Entonces, ahora ya lo sabes. Este es un método de forma integradora en la que puedes recuperar todos los conocimientos que has adquirido durante este curso. Nos vemos en el próximo video.